Las meditaciones conclusivas, podríamos decir, de los ejercicios espirituales, San Ignacio invita a reflexionar sobre la opción de vida que hacemos. Y para graficar esas opciones, nos dice que hay dos banderas. Hay una bandera del reino de Dios y hay otra bandera que la podríamos llamar, como tantas veces lo decía el Papa Francisco, la bandera de la mundanidad. Estas dos banderas se van presentando como opciones a lo largo de la vida de todos los discípulos del Señor Jesús. Hoy lo vemos muy concretamente en los hijos de Zebedeo, pero también lo vemos representado en la vida de cualquier discípulo o discípula que quiera seguir y servir al Señor según las categorías de su reino. La bandera de la mundanidad está representada en ese pedido de la madre de estos discípulos que le decía a Jesús: cuando llegues a tu reino, un reino que ella y otros tantos imaginaban con categorías muy distintas a lo que Jesús proclamaba, yo quiero que ellos ocupen el primer lugar. Podríamos decir que esa es la bandera de la mundanidad, que representa el poder, que representa el deseo de mandar sobre los demás, que representa que las cosas se vayan dando como nosotros las esperamos y respondiendo a nuestros propios gustos, a nuestra propia manera de pensar, sin estar abiertos a esa pregunta fundamental de los discípulos, que es: ¿qué es lo que Dios va queriendo de nuestra vida? ¿Qué es lo que Él nos propone? ¿Y qué nos invita a vivir en cada circunstancia de nuestra vida y de nuestra historia? Jesús intenta enseñarle a ella y a todos sus discípulos que la bandera del reino concretamente tiene que ver con ocupar el último lugar y no el primero. Concretamente tiene que ver con hacerse discípulos del Señor en el servicio de servidores a los demás. Y quizás muchas de las cosas que nosotros vamos reflexionando en este camino cuaresmal tienen que ver con lograr una conversión que no responda solamente a lo que nosotros pensamos en los espacios o circunstancias o realidades de nuestra vida en las que sentimos tenemos que ser mejores. El camino de la conversión cuaresmal nos invita a transformarnos cada vez más en discípulos del Señor y en testigos de su reino, dejando de lado todas esas actitudes o circunstancias de la vida que nos lleven más por el camino de la mundanidad, del egoísmo o de la propia mirada por encima de todo. Hoy queremos pedirle a Jesús esta gracia. Enséñanos a ser discípulos que se caracterizan por servir a los demás. Ser discípulos que no ocupan el primer lugar para poder mandar a los otros, sino que se ponen al servicio de los demás, y ese es el mejor premio. Cuentan que en un diálogo que tiene Carlos de Jesús con el Señor, esto se recrea de esta manera: Él le pide ocupar el último de los lugares. Y Jesús le responde a Carlos: eso yo no te lo puedo dar porque el Padre ese lugar ya me lo concedió a mí. Ese es el lugar que Jesús eligió ocupar, el lugar en que lo vemos en la cruz. No es el primero a la manera del mundo, como podría ser el de un rey que manda y todos obedecen, sino es el que se hace último y servidor de todos.
Y también me ayuda la imagen, personalmente, a pensar que el último lugar que ocupa Jesús no es el último lugar, podríamos decir, de la fila del colectivo, sino que es el último lugar del que está más abajo de todos. Y el que está más abajo de todos es el que sostiene a los demás. Qué lindo es pensar que ese es el lugar también que Jesús nos invita a tener a nosotros en la vida. Ocupar el último lugar para poder sostener a los otros. Que quizás los otros para este mundo son los últimos, pero a ellos a quienes tenemos que sostener. Pero para Jesús siempre son los primeros. Hoy también le pedimos a Jesús, a través de la celebración del sacramento de la unción de los enfermos, que ocupe ese último lugar para sostener nuestra vida. Cuando atravesamos el dolor, cuando atravesamos la enfermedad, cuando atravesamos el sufrimiento, es muy probable que nuestras fuerzas se sientan debilitadas y es muy probable que la fragilidad muchas veces nos angustie en el corazón. En esa circunstancia también Jesús se hace el último para sostener nuestra vida, para llevarnos Él sobre sus brazos y para ser Él quien se transforma en nuestra verdadera fortaleza. Que al recibir hoy este sacramento que nos regala la Iglesia, que nos regala Jesús a través de la Iglesia, nosotros sintamos que es el Señor quien nos sostiene, que es el Señor quien nos fortalece, y que es el Señor que se hizo el último para poder sostener la vida de todos y hoy también nuestra propia vida. Que así sea. Que así sea.